Hola a todos, qué gusto saludarlos. Mi nombre es Ana Milena y hoy estoy muy emocionada porque con este episodio estamos estrenando un formato completamente nuevo. Desde la Escuela Normal Superior y nuestro equipo de investigación y producción, estamos abriendo espacio a nuevas plataformas digitales para explorar temas que impactan al mundo. Y para inaugurar este canal, decidimos investigar la vida de una mente brillante, a propósito de su reciente festividad, Santa Luisa de Marillac. Para entender realmente quién fue esta mujer, invitamos a una experta en el tema, Sor Sonia, docente, pero además hermana argentina. Bienvenida a este espacio, Sor Sonia. Bueno, Ana Milena, muchísimas gracias por invitarme a este espacio, por poder compartir la inauguración de este nuevo formato del canal. Como tú lo dijiste, Santa Luisa de verdad es una mujer adelantada en su tiempo, una mujer resiliente, una mujer educada, una mujer que supo superar las dificultades y darle empoderamiento a la mujer de su época. Exactamente, y quiero que empecemos por quitarle el mármol a la figura de la santa para verla humana. En nuestro proceso de investigación encontramos que la vida de Luisa no fue para nada sencilla. Nació en una familia noble, los Marillac. Cuéntenos, Sor Sonia, ¿cómo pudo marcar la vida de esa mujer un carácter tan fuerte y revolucionar la vida de la ayuda social a pesar de tantas adversidades? Claro que sí. Santa Luisa es una mujer nacida en 1591 en Francia, la Francia del siglo XVI. Como tú lo dijiste, perteneciendo a la nobleza, a una de las familias más ricas de Francia de esa época, los Marillac. Ella fue una hija natural, que para ese siglo era todo un estigma. Era nacida fuera del matrimonio, por eso su madre nunca se conoció, no aparece en las biografías. El padre tomó su custodia, sin embargo, dentro de esa familia tan importante, era tenida pues como un poco, digamos, relegada por su condición de hija natural. Eso creó en Luisa una gran tristeza, una gran soledad, que se sentía rechazada. Vivió en un internado pues, de la clase alta, donde recibió una educación excelente. Sin embargo, nuevamente la adversidad tocó a su puerta cuando a los 13 años de edad su padre murió. Entonces nos podemos imaginar una joven de esta edad marcada por estas situaciones, como todo su ser, su temperamento, su historia, de verdad que es adversa, a pesar de que económicamente tal vez no le faltaba nada. Es decir, ella transformó su propio trauma en su mayor motor. Pero hay un momento histórico. Los historiadores lo llaman la luz del Pentecostés en 1623. Ella está en una crisis terrible, a punto de colapsar. Cuéntenos, ¿cómo pudo ella salir adelante a pesar de esos problemas que enfrentaba? Claro que sí. Luisa de Marillac, después de la muerte de su padre, estuvo en otro internado de una clase media, donde aprendió pues los oficios de la casa, donde aprendió también algo de cuidado de enfermos. Luego Luisa quiso ser religiosa. Sin embargo, por su frágil salud, no fue admitida en ninguna comunidad, como tú dijiste. Todas eran claustradas, donde vivían internas, siempre en los conventos. Se dicen los biógrafos que más que por la salud fue por su mismo estigma de ser hija natural. La familia entonces decidió que ya debía casarse, eran las dos opciones de esa época, siglo XVI-XVII en Francia. Se casó con un buen hombre a la altura pues, de su clase social. Ella tuvo un hijo y ese matrimonio pues de vida cristiana, cumpliendo los deberes. El esposo también adquirió una enfermedad y después de 12 años de matrimonio el esposo murió. Esto en la enfermedad del esposo generó en ella una gran crisis, una profunda crisis. Ella se hacía la pregunta, ¿será esto un castigo? Que mi esposo vaya a morir, ¿será castigo porque yo sentí llamada a ser religiosa y no lo hice? Incluso tuvo tan fuerte esa crisis que ella pensó en abandonar a su esposo estando enfermo. Sin embargo, ya tú lo dijiste, viene ese momento que se llama la luz del Pentecostés, 1623, donde en un Pentecostés, estando ella en oración, experimentó una luz
obvio espiritual, ¿cierto? Donde su mente quedó con una gran claridad de que debía acompañar a su esposo, de que ella iba a tener la posibilidad de estar en una comunidad. Obvio no entendía cómo, si ya era viuda, si ya tenía un hijo. Y donde a la vez ella podría ayudar muchísimo a los pobres con una comunidad donde había idas y venidas. Es decir, que era toda una novedad para esta época. Esa luz de Pentecostés realmente es la fuerza del Espíritu Santo que llenó a Luisa y que proporcionó que ella llegara a ser todo lo que hizo y significa para la iglesia hasta nuestros días. Muy bien. Y es ahí donde entra la pieza clave de ese rompecabezas, San Vicente de Paúl. Ellos se conocen, pero en un principio parece que no encajaban. Cuéntenos, Orsonia, ¿cómo pudieron ellos ser una de las duplas más importantes en la historia y crear las Hermanas de la Caridad? Porque para ese tiempo no estaba bien visto que mujeres jóvenes salieran a las calles de París a ilustrar a las demás personas. Así es, Ana Milena. Luisa, después de la muerte de su esposo, ya con esa luz, esa tranquilidad que le dio la fuerza del Espíritu Santo, empezaron a desenvolverse todos los acontecimientos. Aparece en su vida como director espiritual Vicente de Paúl, un hombre que, como lo sabemos, de origen campesino, gaspón, un poco brusco, que a Luisa no le gustó. ¿Por qué? Porque ella era un alma muy tierna, un alma muy delicada y pues tenía también otra educación. Sin embargo, fue Vicente el que orientó a Luisa para que se uniera a lo que él ya tenía, que eran las Damas de la Caridad, señoras de la alta nobleza que estaban asistiendo a los pobres y a los enfermos en sus casas. Se compaginaron tanto Vicente y Luisa que él, llamémoslo así, era como la cabeza, el motor, y Luisa era la organizadora, la que hacía poner los pies en la tierra a Vicente de Paúl. Esa unidad de pensamiento, esa unidad de espíritu, porque era una obra de Dios, hizo que Vicente le sugiriera a Luisa que unas campesinas que se presentaron para hacer lo mismo que hacían las Damas de la Caridad, ella las acogiera en su casa. Esas fueron las primeras 4 jóvenes que estuvieron en casa de Luisa y donde ella empezó a formarse. Allí vemos cómo Dios va escribiendo derecho en renglones torcidos. Todo lo que Luisa aprendió, toda su formación, toda su riqueza cultural, ella se la pudo pasar a estas jóvenes que al ser del campo no sabían leer, no tenían conocimientos. Y con estas primeras jóvenes se fundó o empezaron a llamarse las Hijas de la Caridad, hoy Hermanas Vicentinas, esto en 1633. Muy bien, Orsonia, porque no solamente era una rezadora, sino una excelente administradora pública. Ella creó hospitales, fundó escuelas para niñas que no tenían los recursos y apoyó a las personas que estaban más abandonadas por el Estado. Orsonia, desde su perspectiva como docente vicentina, ¿cuál fue el mayor aporte que nos dejó esta santa y cómo lo podemos aplicar en nuestra vida diaria? Claro que sí. Luisa de Marilla, como tú lo has dicho, es una avanzada de su época. Ya dijimos que ella recibió educación. Entonces, esa educación ella logró trasladarla al pobre, a las niñas del campo. Era una verdadera innovación, que a través de las jóvenes a las que ella le enseñaba, a su vez ellas fueran multiplicadoras. Entonces hubo alfabetización, hubo enseñanza de labores domésticas, hubo enseñanza también de catequesis y que hacían que las mujeres en los diferentes campos, en las aldeas, pues se empoderaran, pudieran tener pues un poquito más de salida en sus ambientes. Luisa de Marilla también se dice, no es muy reconocida, pero es una pionera casi de las escuelas normales. ¿Por qué? Porque Luisa de Marilla enseñó a las que iban a enseñar, que hoy en día pues son las escuelas normales. Es novedoso también lo que Luisa decía a las hermanas, a las primeras hermanas. El trato debe ser con dulzura,
Debe haber disciplina, pero con muchísima dulzura. Y se ponía esa parte, ese énfasis en la fe. En esas niñas, en esos niños está Jesucristo. Qué bonitas palabras. Sor Sonia, el mundo de hoy tiene sus propias guerras, crisis, muy parecidas a lo que pasó con Santa Misa de Marillac en el siglo XVII. ¿Cuál cree usted que es el mensaje definitivo para las generaciones de este momento y cómo podría ayudarnos a seguir un poco su filosofía para que mejorara el mundo? Sí, de verdad. Luisa nos enseña a este mundo de hoy que también vive situaciones muy complejas. No es solo sentir lástima, no es solo quejarse de la situación que se está viviendo. Hay que ir a la acción. San Vicente también lo decía, la caridad tiene que ser afectiva, pero efectiva. Luisa de Marillac es un ejemplo de ella. De hecho, cuando Luisa superó sus crisis personales, su tristeza, su angustia, su incluso depresión, ya ella se puso manos a la obra y no vivió sino para el servicio. Entonces, con Vicente son fundadoras de escuelas, son fundadoras de hospitales, de hospicios, de casas para ancianos, incluso se habla que en la Francia del siglo XVII organizaron a todos las personas que pedían limosna, las organizaron, que es algo adelantado para la época, algo que enseña prácticamente el servicio social en el siglo XX y XXI, y ellos lo hicieron. Entonces el mensaje de esta santa es ese: hay que sentir el dolor por la pobreza y el sufrimiento, pero no quedarnos en ese sentir, en decir voy a orar, voy a elevar una oración. Hay que ir a la acción. ¿Y cuál es la acción? Lo que cada uno de nosotros podemos realizar desde nuestro rol de estudiante, de docente, de familia. ¿Cuál es mi puesto en la sociedad? Soy un trabajador, pues lo hago bien, y si puedo ir mucho más allá, uniéndome a entidades, a congregaciones que hacen la labor de manera unida, y si yo me puedo integrar allá, estoy poniendo en práctica ese hacer que tuvieron muy presente Vicente y Luisa. Sor Sonia, qué viaje tan espectacular nos acaba de dar por la historia y qué reflexión tan linda la que nos deja. Le queremos agradecer enormemente por hacer parte de este primer episodio. Qué bueno y qué orgullo que me hayan invitado, les agradezco, y qué bonito que este canal pues dé a conocer estas figuras que no solo se quedaron en la historia, sino que viven hoy. ¿A través de quién? De una familia vicentina, hermanas vicentinas, padres vicentinos, laicos vicentinos. Y la normal, que es vicentina, como lo dice la filosofía. ¿Por qué? Porque los docentes, los estudiantes, todos estamos envueltos en este hermoso carisma. Y además, de pronto no lo creemos mucho, a veces no lo pensamos. Recibimos las gracias, bendiciones que a nivel mundial todos los días se derraman por intercesión de nuestros santos fundados. Entonces, que Luisa de Marillac, ahora que estamos haciendo alusión a su fiesta, que fue el 9 de mayo, bendiga nuestra institución, nuestra comunidad educativa y a todos los que nos están viendo, que seguramente hacen parte de esta gran familia. Y a ustedes que nos acompañaron hasta el final, gracias por hacer parte de este episodio. Si les gustó, déjenos un me gusta y en los comentarios cuéntenos qué otros personajes históricos quisieran que estudiáramos en nuestros nuevos videos. Soy Ana Milena, desde la Escuela Normal Superior, compartiendo historia. Nos vemos en un próximo capítulo.